Después del exorcismo al endemoniado de Gerasa, sigue contando San Marcos en su Evangelio una serie de milagros, como que es como una especie de jornada en la que el Señor ha estado haciendo milagros. Jesús dice en el capítulo 5, atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. En el camino pasó la tempestad calmada que no contemplamos la semana pasada porque se celebró la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Nosotros nos metemos en la cena, en la playa. El Señor ha regresado de la zona oriental del lago, de donde había sido rechazado porque había echado a perder una numerosa piara. Para aquellas personas había sido más fuerte el dolor por la desaparición de unos cerdos que la alegría por la salud del joven coterráneo. Y nosotros nos situamos ahí junto a esos primeros 12 y junto a la gran muchedumbre, ansiosos de escuchar las enseñanzas del Maestro. Sin embargo, una escena inesperada interrumpe la predicación. Un hombre importante, miembro del Consejo de Ancianos de la sinagoga local, logra hacerse paso entre la multitud y acercarse a Jesucristo. Cuando llega a su presencia, hace un gesto de humildad. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesucristo acepta la humilde petición de aquel hombre, pues no es lo habitual el ponerse de rodillas. No se hace de rogar, y movido por su infinita misericordia hacia las personas que sufren, se fue con él. Y deja caer el apóstol evangelista como de pasada un dato: y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Una multitud que está cerca del Señor, ya ha habido prestigio, quizás se supo el milagro que había ocurrido en la noche, una multitud que lo apretuja. El Evangelio nos presenta el drama de la muerte. Mi niña está en las últimas. Una situación muy dura. Una niña de 2 años y medio, es como más duro todavía, ¿no?, para un padre enterrar a sus hijos. Y como que endurece más las circunstancias, ¿no?, que no solamente tener un pariente muriendo, sino que además sea una niña indefensa. Como siempre hemos dicho, una manera de entender, de interpretar el Evangelio que viene considerado en la misa del domingo es mirar el contexto. ¿Qué pone la liturgia en la primera lectura como para resellar, para resaltar, para iluminar lo que vamos a considerar? En este caso es unas palabras del libro de la sabiduría. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, pocos años antes del nacimiento de Cristo, pues es del 50 antes de Cristo, escrito en griego. Por eso Lutero no lo acepta como canónico. Se supone que es escrito en Alejandría y muestra ya como una evolución de la sabiduría judía, de una maduración de la sapiencia veterotestamentaria, donde ya se le empieza a dar un sentido más fuerte a la muerte, porque antes era un sueño, un ir al valle de las tinieblas, con una esperanza un poco reducida, ¿no? Ya en el libro de la sabiduría se empieza a tener como más esperanza en que algo pasa con los muertos, que Dios obra en ellos. Y también una explicación teológica del misterio de la muerte, que es lo que veremos en la misa. Aquí se hace como un resumen para la liturgia, el comienzo y el final del discurso, en la línea del Deuteronomio: elige la vida y vivirás. O sea, como que el hombre tiene ante sí 2 caminos: el camino del amor, el camino de la virtud, el camino de la santidad, el camino de la vida, o por otra parte, pues el camino del pecado, el camino del egoísmo,
el camino de la muerte, y entonces por eso dice, elige la vida y vivirás. Pero lo más importante es que ofrece una esperanza para el morir. Dios no ha hecho la muerte, escribe el autor sagrado, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera. El libro sagrado aclara que la muerte no estaba prevista en el diseño original de Dios. Esta obra, como decía, una de las últimas del Antiguo Testamento en redactarse, por eso significa una madurez en la revelación, porque abre la esperanza religiosa a la eternidad con el Señor. Bueno, pues en ese sentido entra el Evangelio a mirar la relación de Jesús con la salud, con la muerte. Y amplía esta enseñanza, como vemos, en un inserto que San Marcos incluye de camino a la casa de Jairo. Hemos dicho que Jairo, un líder de la sinagoga de Cafarnaúm, viene y se presenta, dice que la hija se está muriendo, y entonces el Señor dice que irá a curarla. Y en el camino aparece, se ha dicho también que hay una muchedumbre que lo apretuja, una hemorroísa, una mujer con una enfermedad que con su fe logró un milagro esperado por años. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, la misma edad de la niña. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Queda como claro que era un caso incurable, sin esperanza. En vez de mejorar, se ponía peor. Entonces, si la primera escena, la petición de Jairo, planteaba el drama de la muerte, en esta segunda vemos a una mujer que padece enfermedad, padece pobreza, ha perdido todas sus posesiones yendo de médico en médico. Lo más duro para ella era que permanecía en un estado de constante impureza legal. Era pues prácticamente considerada pecadora permanente. Y entonces ya no es solamente la muerte, sino que se plantea otro interrogante, y es la contrariedad que supone el sufrimiento humano, el mal, de dónde viene el mal, el origen y la posible solución. Son unos dramas antropológicos profundos, ¿no? El hombre siempre se plantea, ¿no? ¿Por qué el mal? ¿No? ¿Por qué Dios permite el mal? Que mueran los jóvenes, que padezcan los inocentes, que triunfen los injustos, los malvados. Si Dios hizo todo bueno, ¿cómo se explica la maldad en el mundo? ¿Por qué tanta injusticia y tanta corrupción? ¿Por qué el sufrimiento de personas inocentes como esta hemorroísa? ¿Por qué gozan los malvados como Barrabás o el Epulón? Yendo más lejos, ¿por qué la muerte si tenemos ansias de inmortalidad? ¿Por qué muere una niña joven como la hija de Jairo? Son preguntas que se han hecho las personas desde los comienzos de la humanidad. Y el libro de la sabiduría ofrece una respuesta que también se remonta al principio. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a su imagen de su propio ser. Como diría Juan Pablo II, ¿no? Al principio no fue así, recordando las palabras de Jesucristo. Vamos a el Papa Juan Pablo II, como para toda su catequesis, que fue un magisterio riquísimo para la Iglesia y para la humanidad, dice, pues si Jesucristo habló de que al principio no fue así, vamos a volver a pensar cómo era el principio, cómo era el Génesis, cómo era el estado del hombre y la mujer antes del pecado original, porque es como el modelo original al que estamos llamados. Considerémoslo para volver a él, ¿no? Para no quedarnos en la parte dramática, vamos a elevar la mirada y a pensar en cuál es ese estado al que el Señor nos llama. Por eso entonces en este Evangelio se pone de contraparte la lectura de la sabiduría. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a su imagen de su propio ser. Al principio el hombre estaba hecho con una dignidad muy grande, pues siempre lo ha seguido. Fue él el que quiso meter el mal en el mundo. El texto sagrado subraya que Dios hizo buenos al mundo y al hombre. A veces los gnósticos, o así hay gente que
que se fija mucho en la maldad, en que un texto así como muy de origen platónico, en el estar nosotros mezclados con materia sería causa de maldad de nuestra parte, porque lo único bueno haría el espíritu, ¿no? Pues San José María habla del materialismo cristiano. Vio Dios que era bueno, que era buena la materia, que era bueno el mundo, que era bueno el cuerpo. Es más, al ser humano lo creó a su imagen y semejanza, nos hizo libres. No quiso esclavos, autómatas, sino personas que pudieran dialogar con él, como los hijos con su padre. Pues es un principio que orienta mucho, al menos a mí en mi estudio de filosofía de la religión. El hombre no es una bestia. Dice que los grandes maestros de la iglesia, los padres de la iglesia, inspiran a los académicos, a los teólogos, en todos los campos. Y personalmente lo veo así, ¿no? Que en el campo de la filosofía de la religión es una luz muy buena. El hombre no es una bestia, el hombre es una persona. Entonces cuando unos piensan que la religión es un invento del hombre, y como se inventa, no sé, una corporación, decir, sí, como que el hombre no tiene sentido, no tiene capacidad de trascender su naturaleza. De alguna manera está diciendo, lo mismo como si fuera un perro, pues, ¿no? Como tiene una vida social ahí, de forma, y no, el hombre no es una bestia, el hombre es una persona. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso da pistas y tira para adelante el pensamiento filosófico, teológico, cultural. Mas por envidia del diablo, explica la sabiduría, entró la muerte en el mundo. El problema del mal no es de Dios, el problema del mal es el mal uso de la libertad que hicieron. En primer lugar los demonios, apartándose de Dios, y luego tentando al ser humano que libremente ofendió al Señor. Y ahí vino el mal y ahí vino la muerte. Los primeros padres cayeron libremente en la trampa del mal, pecaron, y en consecuencia comenzó la mortalidad de los seres humanos. Todo esto se considera pues en los retiros espirituales para darse uno cuenta también de nuestra naturaleza limitada. Pero la Sagrada Escritura, sin embargo, enseña que lo verdaderamente importante no es la muerte física, sino la muerte espiritual, el pecado, que es la causa de todos los males, el único verdadero mal. Hoy que estábamos viendo un equipo de fútbol que ha fracasado, bueno, o dos, que han fracasado, pero uno de ellos por mucho estruendo. Me acuerdo que había un técnico del Boca Juniors que alguna vez que les fue así muy mal y han perdido por goleada, han quedado eliminados. Entonces, rueda de prensa y a ver con qué sale, dice, pues esto no es importante, esto no es el verdadero mal, quedar eliminado en un campeonato. El verdadero mal es no tener dinero para llevar a la casa. Me gustó porque sí, es aprender a relativizar. Hay gente que se quiere suicidar porque su equipo pierde algo y tal, ¿no? Bueno, hay otros que es que ni esperan que gane. Pero pues hay gente que hoy estará sufriendo, ¿no? Medio país, 50 millones están por allá al borde del suicidio. No, eso no es importante. Y en verdad tampoco, si uno no tiene plata para llevar a la casa, tampoco es tan importante, porque de alguna parte la sacan, ¿no? O la trabaja, o le dan, le ayudan, le prestan. El único verdadero mal es el pecado. Eso sí que es un mal. Dice el compendio del Catecismo. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Inclinación llamada concupiscencia. Tú, Señor, nos creaste a los seres humanos para el bien, para la eternidad. Pero ese pecado que cometimos libremente, que cometió nuestros primeros padres y que luego nuestros personales pecados, los que hemos cometido nosotros porque también hemos hecho mal uso de nuestra libertad, han ocasionado esa tendencia hacia el mal y hacia la muerte. Desde entonces también de alguna manera estamos viviendo una aventura que es muy interesante, una aventura antropológica que es la aventura de la libertad y la aventura del dominio de nuestros instintos. Y es un esfuerzo que dura toda la vida, que es tender hacia el bien, formar nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestras tendencias, desarrollar una personalidad madura. Siempre me acuerdo de
uno de los primeros numerarios de la obra, se llama Ismael Sánchez Bella, fue el primer rector de la Universidad de Navarra, nos contaba hace unos años ahí en Pamplona una anécdota de su juventud, que se encontró con San José María siendo el joven universitario, estaba en un jardín y San José María lo vio y entonces le dijo, hijo mío, desarrolla tu personalidad. Y fue todo lo que le dijo, siguieron cada uno por su... Y claro, es que hay una anécdota ahí como... Pero cada vez uno va madurando más esa idea y ahí está el origen de muchas cosas. Desarrolla la personalidad, ¿no? Sea una persona madura. Muchas de las cosas que vivimos ahora son cuestiones de inmadurez. Pero no solamente los millennials o los adolescentes, sino que hay inmaduros de 60 años, ¿no? Y si uno se descuida, pues uno también tiene sus rasgos de inmadurez que hay que trabajar. Y hay que trabajar las virtudes, y hay que trabajar la laboriosidad y la generosidad, y todo es para crecer, para desarrollar la personalidad. Y el mejor modelo de desarrollar la personalidad, el mejor modelo de personalidad madura es Jesucristo, que nos dice, aprended de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso siempre ha existido esa imagen que es muy llamativa, el Viernes Santo, cuando Pilatos lo pone ahí en el litostro, se dice, ecce homo. Hay gente que se llama así todo, ¿no? Ecce homo Martínez. Ecce homo es, he aquí al hombre, ¿no? Esto es el hombre. Un guiñapo, ¿no? Jesús vuelto miseria, sangrante, lacerado, atormentado, sufriendo. Esto es el hombre. Pues de eso se pueden hacer muchas meditaciones, ¿no? Como lo que hemos hecho nosotros de Dios hecho hombre. Pero bueno, eso es el hombre también, el sufrimiento. Nos preguntamos por el sufrimiento. Esto es el hombre, una persona que ha sabido asumir ese dolor para darle un sentido, y el sentido es la redención. Y gracias a ese sufrimiento, gracias a ese hombre haberse abajado de esa manera, hemos podido superar el pecado. Él nos ha redimido, nos ha salvado. El Señor no creó la tendencia hacia el mal y la muerte, no creó la concupiscencia, las malas inclinaciones. La culpa fue de la soberbia humana, que llevó a usar de modo erróneo ese tesoro de la libertad. Sin embargo, lo importante es que la última palabra no la tiene el pecado, porque ya en el mismo Génesis Dios prometió un redentor de esa culpa. Se trata de su Hijo, al que vemos cómo cumple esa misión en el pasaje del Evangelio que estamos meditando. Volvamos a pensar en la hemorroísa, una mujer pecadora, o considerada públicamente como pecadora, que también nos hace ver que lo importante no son las apariencias, lo importante es lo que piensan los demás, lo importante es el alma delante de Dios. ¿De qué me sirve a mí morirme con fama de santo si delante de Dios soy un cretino, ¿no? O lo contrario, ¿qué me importa que digan que soy lo peor si ante Dios soy un santo? Lo importante es lo que soy ante Dios. Aquella mujer que ante los hombres era una pecadora, porque era una impura legalmente, 12 años tratando de salir de aquello y no haber podido salir, oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto, curaré. Hay un planteamiento, digamos, mítico, buscando un taumaturgo, un mago, como los había en esas épocas. Tampoco eran numerosos, pero los sabían. A ver si me hace la magia de la curación, este personaje que se ve que hace milagros. Ella era consciente de su debilidad y decidió acercarse al que la podía curar. También nosotros tenemos miserias del cuerpo y del espíritu. Pues aprovechemos este rato de oración para hacer examen, para reconocer nuestros vicios y llamarlos así por su nombre. No asombrarnos de que tengamos miserias. Lo más raro sería eso, ¿no? Como los niños que algún día pueden llorar porque tienen ombligo, ¿no? Descubren que tienen ombligo y se asustan, ¿no? Porque tienen piojos. Bueno, no, pues simplemente hay que hablar y tal y asumirlo y buscarle solución. Todos tenemos debilidades, todos somos hijos de Adán y Eva, todos tenemos esas malas inclinaciones y todos hemos pecado. Yo no creo que aquí entre los que estamos aquí haya nadie inmaculado, bueno, eso sí estoy seguro, pero además de que de inmaculada solo es la Virgen y Jesús, pues obviamente, que haya nacido sin la mancha del pecado original.
Aparte de eso, también todos hemos hecho mal uso de nuestra libertad y hemos cometido pecados. Lo que no podemos es asustarnos o pretender tratar el sol con las manos y como tratar de vivir como si eso fuera imposible de curar, o sí, con esa vergüenza que a veces traen las películas en Hollywood, lo muestra muy bien porque como está muy influido por la mentalidad protestante, siempre llevan el cuchillo sangrando, ¿no? Porque no hay quien lo limpie. Nietzsche, cuando habla de esa galla ciencia y ese Dios que todos lo hemos matado, habla del cuchillo sangrando, no hay quien lo limpie, porque en la mentalidad protestante no hay perdón, ¿no? Y para muchas películas que llaman así, ¿no? Imperdonable, de las últimas así grandes de Clint Eastwood. Muchos, todos tienen el tema, tienen una cosa ahí que no hay quien perdone. Y si uno se descuida, de pronto le entra un poquito de mentalidad protestante, como que no hay quien me perdone. Yo tengo una huella ahí de Caín que no hay quien me la quite. Y eso es mentira. Sí hay quien la quite. Jesús la quita. Qué bueno que uno podría decir, Señor, ¿cuál es ese sangrado mío que no ha habido quien me lo quite? Que no ha habido un médico que me lo quite, o que yo creo que no hay quien me lo cure. De pronto son vicios, tendencias desordenadas, o a veces son hábitos, o actitudes difíciles de erradicar. A veces son cuestiones incluso psiquiátricas, son de ansiedad o de agobios, que uno no quiere ofender a Dios, pero termina metiendo la pata. Bueno, y entonces uno a veces puede sentir como esa hemorroísa, imperdonable, incurable, una miseria. Y el diablo juega con eso. De hecho, en el Apocalipsis hay una de las definiciones más claras de lo que es el demonio, y dice eso: el acusador de nuestros hermanos. Claro, y él sabe más el diablo por viejo que por diablo, y está siempre acusando. O sea, cada uno le tiene su nombre y nos conoce muy bien, porque es un ángel. Y entonces sabe dónde nos talla el zapato, y ahí es donde va a fregar y a meter el dedo en la herida. Pero no nos podemos asustar por eso. No nos podemos asustar de saber que somos débiles, que a veces nos fallan las defensas y que nos dan enfermedades. Lo importante es saber que esas enfermedades se pueden curar y que hay que ir al médico y mostrar la herida, quitarse la camisa y que le pongan los aparatos y que le escuchen el corazón y que le metan una jeringa y le saquen sangre y miren a ver cómo están las enzimas y cómo están los electrolitos. Y bueno, es que en estos días nos pasó aquí con uno que el papá le dio un dolorcito en el pecho, fue el médico, no tiene nada, se le subió la presión, y al otro día queda mal, no tiene nada, no, le dio un infarto. Pues no se pudo descubrir al principio. Pues lo importante es saber que hay un médico y que hay unas medicinas y que hay unos protocolos y que si uno los obedece, si uno es sincero, si uno abre el corazón y actúa de acuerdo con lo que le indican, pues no es que vaya a jugar después un mundial de fútbol, pero al menos puede vivir una vida bastante normal. Esta mujer tuvo esa fe: con solo tocar el manto curaré. Era consciente de su debilidad y decidió acercarse al que la podía curar. También nosotros tenemos esas miserias y queremos pedirle al Señor que nos ayude a rechazarlas cada vez con más firmeza, y quizá a recurrir a esos medios que la ascética tradicional cristiana nos ofrece. Hay del que está solo, dice la Escritura. A veces uno pretende superar todo a fuerza de brazos, decir, yo lo logro, yo me lo propongo y yo, porque yo soy así. Y puede ser que lo logre por un tiempo, pero tarde o temprano terminan de cuenta que por algo el Señor previó que nos ayudáramos con la dirección espiritual, con la confesión sacramental, con esa persona que nos ayuda, con su consejo, con su oración, con su compañía, y decir las cosas como son, sin vergüenza de ningún tipo, contar lo que nos afecta, lo que nos ha influido en el pasado, esos traumas que uno ha tenido, de pronto una metida de pata que lo ha marcado y que le ha hecho daño, y que bendito sea mi Dios. Pues bueno, ya uno se ha confesado en el momento, pero bueno, me interesa que lo sepas para que me puedas ayudar, y listo, y echarse para adelante. Tampoco vamos mirando solamente pues como también lo decía San José María, una cola de pecados ahí
atrás a la espalda, no, ya eso el Señor lo cortó, lo olvidó, yo lo cuento para que me ayuden y vamos para adelante. Estamos esperando ser santos, ¿no? El Señor cuenta con nosotros y nos da la gracia. Esta mujer no está a toda hora pensando ella en su maldad y en su enfermedad, en su pobreza, sino vamos a ver si me curo y echamos para adelante. Señor, queremos ser fieles a tu misión de luz, rechazar las obras de las tinieblas. Danos la gracia para aborrecer la más pequeña insinuación del pecado, aunque sea venial. Y ayúdanos a descubrir, a no ser ingenuos, a cortar pronto con las tentaciones. Socórrenos cada vez que la envidia del diablo remueva nuestra concupiscencia y nos presente más atractivo el camino de la muerte, como hizo con Adán y con Eva. Ayúdanos a descubrir la malicia que hay detrás, que no es comerse un frutico, sino que es desobedecer a Dios, que no seamos ingenuos, ¿no? En estos días, hablando con un psiquiatra, nos explicaba que una manera de plantearse, pues digamos como la terapia de salir de vicios, es decir, bueno, ¿y por qué llegas a eso? No se puede plantear, ¿por qué llego a esta cosa? Y entonces es porque estoy bravo, entonces, bueno, pues habrá que hacer maneras distintas de superar los enojos. O porque estoy tenso, bueno, entonces habrá que descansar más. O pues no sé, ya lo veo venir y me parece que es la única manera pues de superar una situación difícil. Bueno, pues quizá no vale la pena, habrá que encontrar otras maneras de superar esas dificultades. Bueno, saber también tener esas estrategias que nos ayudarán, sobre todo si lo decimos con sinceridad en la dirección espiritual, y el Señor nos dará además la gracia que haga falta. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esa gracia que nos llega con los sacramentos, especialmente en la reconciliación y en la Eucaristía. De esa manera recomenzaremos todas las veces que haga falta en esos puntos concretos que más nos cuestan y experimentaremos la sensación de salud que advirtió la hemorroísa. O sea, hace falta dar ese paso adelante y hoy puede ser un buen día para decirlo, Señor, propósito de este rato de oración, voy a ir a tocar ese manto de tu presencia entre nosotros. Voy a acudir al sacramento de la penitencia, voy a acudir al sacramento de la Eucaristía, voy a hacer más oración, voy a cargar más con tu cruz, a hacer más penitencia. Voy a ir a ti, como ella, ¿no? Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto. No solamente lo pensó, lo decidió, sino que lo ejecutó, lo hizo. Con solo tocarle el manto, curaré. Pues ¿cuál sería su sorpresa cuando inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado? Impresionante, ¿no? Qué bueno que ya noto que cambié. El Señor hace sus milagros, lo cura uno. Y este pues es un buen día para decir con mucha fe, Señor, cúrame, auméntame la fe, yo sé que tú puedes cambiarme, sé que tú me puedes dar ese paso, ese salto de calidad. A veces permites para que yo me humille, para que sea humilde, para que rece más, para que cuide más los medios sobrenaturales, más oración, más mortificación. Pero también uno puede decir, Señor, pero ayúdame, cúrame, límpiame esta fuente de hemorragia y ayúdame a volar a más alto, a pensar en ti, a hacer más apostolado, a hacer más oración, a tener el corazón más limpio, unas alas que me permitan volar. Y es lo que el Señor pretende con ella, y por donde termina esa primera parte del Evangelio, no nos vamos a considerar la segunda, porque, pues bueno, ahí uno diría, acabó, se curó. Se lo sospechó, tuvo fe, fue y lo tocó y se curó. Pero no termina ahí. Jesús quiere ayudarla a que dé un paso, que no va a pensar que eres un mago cualquiera, como uno de esos ahí que había de quién sabe qué tipo de religiones, sino que Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Tú, Señor, conocías de sobra todo lo que había sucedido, pero consideraste conveniente que aquella mujer hiciera pública la gracia recibida para bien de ella y de quienes lo escuchaban, incluidos nosotros, muchos siglos más tarde. Pues los discípulos reaccionaron pues diciendo, pero qué pregunta tan extraña, ¿no? ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me tocó? La mujer, en cambio, se acercó al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies
y le confesó toda la verdad. También quería como que aquello fuera público. Ya estaba curada de su enfermedad física, pero permanecía con miedo, dice el Evangelio, asustada y temblorosa, sin saber qué le iba a pasar. Vaya usted a saber que de pronto le dijera que no tenía derecho y volvía a quedar enferma. El caso es que ahí comienza la segunda parte del milagro, vamos terminando ya, que es la curación del alma. Confesar toda la verdad es parte de la virtud de la sinceridad, un elemento muy importante en el camino de la lucha ascética y por tanto de la santidad. El Señor saca grandes bienes de nuestra sencillez, desde el punto de vista psicológico, nos sirve para desahogarnos, incluso para aclarar las diversas facetas del asunto que nos remuerde. Y por lo que concierne ya propiamente a la ascética, nos garantiza la compañía de la oración y el consejo del buen pastor de nuestra alma, el director espiritual. Pero además nos ayuda a crecer en humildad, una virtud que es manifestación, fruto y señal de la fe, que es la protagonista de los milagros que estamos contemplando. Tanto la hemorroísa como Jairo tuvieron mucha fe para acercarse a tocar el manto de Jesús o a pedirle un favor casi imposible, pero también para abandonarse por completo ante su palabra. Y es el segundo signo de Jesús con el que terminamos. La salvación espiritual es el más importante y definitivo. Y por eso Jesús proclama con toda solemnidad, hija, ¿no? Ya la mete, ya no solamente es que esté curada, es hija, entra en la familia de Dios. Hija, tu fe te salvó, vete en paz, quedas curada de tu enfermedad. O sea, ya lo importante no es solamente la curación, sino la salvación. Te persuades, y así terminamos con unas palabras de San José María, te persuades de cómo ha de ser nuestra fe, humilde. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer esta llamada de Cristo? ¿Quiénes somos para estar tan cerca de Él? Pues como aquella pobre mujer entre la muchedumbre, el Señor nos ofreció una ocasión, y no para tocar un poquito de su vestido, o por un momento el extremo de su manto, la orla. Lo tenemos a Él. Se nos entrega totalmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo comemos cada día en la Eucaristía. Hablamos con Él íntimamente, como se habla con el Padre, como se habla con el amor. Y esto es verdad, no son imaginaciones. Pidámosle a la Virgen Santísima que ese ejemplo de fe, bienaventurada tú que has creído, le dice la prima Isabel, pues que nos alcance el Señor esa gracia de ser como la hemorroísa, tener la audacia, la valentía de confiar en el Señor, de tocar su manto y de acudir a Él en los sacramentos de la Eucaristía, de la reconciliación y en la dirección espiritual.